Mario Devandas, el aumento del 1% para los trabajadores sigue en firme. No obstante, se votó de manera positiva una moción del representante del solidarismo José Luis Loría para que se estudie otro aumento de 1% en el aporte de los patronos y el Estado para el régimen de invalidez, vejez y muerte, además del establecido para el que aportan los trabajadores. En este momento el Estado aporta 1.24%, los patronos 5.08% y los trabajadores subirán su aporte de 2.84 a 3.34% a partir del 1 de julio, y en enero la contribución obrera alcanzará el 3.84%. Y para hablarnos de este tema, precisamente están con nosotros aquí en la mesa de RTN Revista Mario Devandas, directivo de la Caja, Renato Alvarado, también directivo de la Caja, y Jorge Herrera, encargado de estudio pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, y nos acompañarán vía telefónica el directivo José Luis Loría y Fernando Yorca, presidente ejecutivo de la Caja. Iniciamos con usted, don Mario. Usted me comenta que el día de ayer don José Luis Loría lo busca previo a que inicie la sesión de la Junta Directiva y tratan de fusionar las propuestas que usted llevaba, de que los patronos y el gobierno también tuvieran que contribuir y aportar más, y una propuesta de él la fusionan y la someten a votación, gana de 5 contra 4. Sí, efectivamente eso fue así, pero vamos a ver, en realidad yo presenté un conjunto de mociones con el propósito de abrir la posibilidad de un debate, y esperaba, sinceramente, que esta posición mía le permitiera al gobierno moverse en el sentido que lo había estado anunciando. Desafortunadamente esa acción no llegó y quedé solo. Yo pensé que iba a aprovecharse la oportunidad de la apertura que yo estaba tratando de lograr, pero eso no fue así, y debo decirlo con toda franqueza, sentí que el gobierno no aplicó ninguna estrategia ni ninguna energía para lograr que la posición que públicamente ha mantenido se materializara en la Junta Directiva. Entonces, efectivamente, se rechazaron todas mis mociones y negocié una con el compañero José Loría, y esa se modificó un poquito y al final fue Loría el que la presentó, pero originalmente yo la llevé entre mi grupo de mociones para que se le aplicara un aumento también a los empleadores. Yo quiero decir que este es un tema que tiene que conversarse más, y por eso quería que se discutiera en la mesa de diálogo. Es peligroso seguir aumentando las cuotas obrero-patronales, es peligroso, porque eso afecta la competitividad del país, eleva los costos de producción. Pero entonces la otra opción que nos queda es financiar las garantías sociales mediante impuestos. Desafortunadamente, en la Asamblea Legislativa también mismos sectores que se manifiestan en la Junta Directiva bloquean en la Asamblea Legislativa el trámite de una reforma tributaria que ponga a los sectores económicamente poderosos a pagar los impuestos que deben pagar, porque la seguridad social hay que financiarla y hay que fortalecerla. Yo concluyo esta primera parte diciéndole que yo intuyo, temo, he visto y tengo suficientes elementos para llamarle la atención a los costarricenses y decirles que las garantías sociales, la seguridad social de nuestro país está en un severo peligro. Don Renato Alvarado, también directivo de la Caja, ¿se mantienen firmes en la decisión de este 1%? ¿Se incluye la posibilidad de discutir la participación también de los patronos? ¿Por qué no reconsiderar esta decisión que ya se ha tomado de mantener este 1%? Bueno, en realidad lo hemos dicho mucho hasta la saciedad de la necesidad de hacer este aumento. Desafortunadamente el modelo solo tiene algunas alternativas que hacer, ¿verdad? Y ya lo refleja el estudio de la Universidad de Costa Rica, es aumento de las cuotas de los diferentes sectores, alguna otra cosa como el aumento de la edad de pensión o reducir la cantidad de beneficios, en fin, ¿verdad? Todos estos factores son los factores a discutir, pero lo que hemos dicho desde el sector es necesitamos un oxígeno para poder entrar en las discusiones que don Mario plantea, en las cuales estamos totalmente de acuerdo, porque
hay que llevar a la mesa de diálogo la discusión. Ya el sector regresó a la mesa de diálogo y hemos de decir que, bueno, ha habido un esfuerzo también de los diferentes compañeros del sector para empezar a entrar en una negociación. Yo creo que aquí el problema que tenemos es que el país necesita una reforma estructural sustantiva, ¿verdad? Replantearnos las cosas para ver qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Es que cuando uno entra a la caja y encuentra que un reglamento impide un procedimiento, pero el reglamento tiene desde 1947 instaurado, y estamos en el 2017, con una condición totalmente distinta del país. Hoy somos un país diferente, tenemos procesos laborales diferentes, cosas que deberíamos de empezar a contemplar en el largo plazo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la robotización? Ya hay países que están teniendo problemas de la robotización y están planteando cobrarle la cotización de las pensiones a los robots, ¿verdad? Y eso no es ciencia de la NASA, es una realidad que está sucediendo en el mundo actual con la alta tecnología que estamos teniendo. El concepto de trabajo que se tiene hoy con las personas que trabajan en los call centers o tienen trabajo en casa, ¿verdad? Y entonces hemos estado forzando un sistema y lo hemos forzado y ya no nos está dando para más. Esta medida que el sector ha estado sosteniendo, que técnicamente se respalda, que hay estudios, el 1%, que lo hemos dicho, lo hemos sostenido, es una medida de apenas de cortísimo plazo para dar oxígeno en el proceso y avanzar. Ahora, don Renato, pero se lleva no se lleva a la mesa de diálogo el 1% de los trabajadores, pero usted dice que sí se debería llevar lo que vaya a ver, el estudio estructural que vaya a hacer la caja con los patronos y el gobierno. Definitivamente aquí, de aquí en adelante, ¿verdad? Dándole el espacio y del 1% al IBM para que podamos sentarnos en la mesa a discutir reformas de largo plazo y estructurales, pues bueno, eso es una posibilidad. Ya don Mario apunta algo que a mí también me preocupa, que es la competitividad del país. El parque industrial en este país son pequeñas y medianas empresas, en su gran mayoría, casi el 90%. Entonces usted los graba. Bueno, eso es una discusión país. Si vamos a grabar a los pequeños y medianos empresarios, a las pymes y mipymes, y si les vamos a decir ahora, usted tiene que ir a competir en el mundo externo, ¿verdad? En el mercado externo, con costos muy elevados. Solo le pongo un ejemplo. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, lo que voy a decir, lo que quiero decir es que usted tiene un tratado de libre comercio con México y el salario mínimo mexicano son $105 y el salario mínimo costarricense con cargas sociales son $600. Bueno, estamos condenando al parque empresarial de pequeñas empresas a ir a competir a México con una diferencia salarial de esa magnitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque el país tomó decisiones con las que uno puede estar de acuerdo, no, ¿verdad? De entrar en la apertura y ser uno de los países más abiertos, y hay gente que dice que esto ha sido una gran maravilla y que eso ha permitido al país desarrollarse. Pero la realidad hoy es que si usted carga más al sector empresarial con costos para el sostenimiento de las pensiones, les resta competitividad. Bueno, esa es una decisión país que hay que tomar, qué es lo que vamos a hacer. Y creo que ahí es donde está la discusión. Por eso, digamos, el sector se ha sostenido y se ha mantenido que el 1% es indispensable para poder abrir el espacio para tomar otras decisiones mucho más profundas que van a requerir un consenso nacional para que las tomemos. Yo, en mi caso, por ejemplo, el estudio de la UCR dice que la edad de retiro debería ser 70 años, pero usted y yo que sabemos de lo que pasa en el sector agropecuario y lo que pasa en un trabajador de la construcción, ¿quién va a trabajar hasta los 70 años volando cuchillo o jalando un carretillo? Entonces, si esa es la propuesta, conmigo no cuenten, ¿verdad? Porque no voy a entrar en esa danza. Pero otras reformas habrá que hacerlas. Pero el modelo hay que revisarlo, porque es que ya no tenemos las mismas condiciones laborales de 1947. Claro, tenemos también vía Skype a Fernando Llorca, quien es presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Buenos días, don Fernando. Decían, entre otras cosas, acá, bueno, Mario de Bandas al inicio de esta mesa, que sentía que el gobierno no había ayudado a salir adelante o a que la propuesta de echar para atrás en el 1% se diera, a pesar de que esta ha sido la posición del gobierno desde el principio y un poco pues lo que se ha conversado acá en la mesa. Buenos días. Buenos días, encantado de saludar a los miembros de la junta directiva que se encuentran ahí, a los periodistas y, cómo no, a todos y todas las televidentes que nos acompañan y radioescuchas. Sí, bueno, hay que decir que la sesión de ayer fue una sesión muy compleja, donde se presentaron una gran cantidad de mociones de distinta naturaleza. La mayoría fueron aprobadas por la Junta para ser
vistas, las mociones son mociones de inclusión de temas en la agenda del día. Yo quiero decir que lamentablemente don Mario presentó 4 mociones en bloque que hablaban de distintos temas y que evidentemente algunos de esos temas sí son compartidos por la posición del gobierno y otros temas consideramos que deben ser más estudiados antes de ser llevados a la Junta para ser conocidos y votados si es que se requiere. En todo caso, yo quiero decir que una de esas mociones que también presentó don Mario, en esa línea, hay que decir, conjuntamente con don José Luis, Loría, representante del cooperativismo, fue aprobada por la mayoría de la Junta, fue conocida el día de ayer en la Junta e inclusive hubo una votación al respecto donde se solicita concretamente a la gerencia de pensiones y al actuario, a la oficina actuarial de la Caja, estudios que valoren el impacto que podría tener un aumento del 1% en las cuotas, concretamente de los patronos y del propio Estado, para contribuir al régimen que, como bien han explicado, pues se encuentra en una situación donde hay que tomar muchas decisiones país, y que con esa finalidad pues también se conformó la mesa de diálogo que fue aprobada por la Junta Directiva, que se encuentra en este momento sesionando con todos los miembros, la participación de todos los sectores involucrados, y que esperamos efectivamente puedan desarrollar muchos de estos temas que esperamos que lo hagan de forma técnica, sustentando sus opiniones en la evidencia, y que puedan efectuar recomendaciones a la Junta Directiva en una línea o en otra, muy especialmente de cara a las decisiones país que ya algunos de los miembros de la Junta Directiva que se encuentran ahí han tomado. Yo quiero decir que una de las propuestas que más ha preocupado al gobierno es precisamente hacer aumentos o proponer aumentos sin contar con la debida justificación técnica. Precisamente por eso el gobierno ha solicitado que se levante la aplicación del 1% en la forma que se planteó y que fue aprobado por la Junta Directiva, que al mismo tiempo hemos reconocido la Junta Directiva es el único órgano oficial que establece esas potestades, y en su momento lo hizo. En su momento tomó la decisión de aplicar el 1% e inclusive tomó la decisión de aplicarlo como se está aplicando, que ese es otro de los aspectos. El gobierno lo que ha solicitado, sin duda alguna, es que se levante esa aplicación, ese rige, y que se puedan discutir en la mesa todas estas gran cantidad, hay que decirlo, de posibles soluciones. Y en ese sentido hay que decir una cosa: desde el primer momento que yo llegué a la Junta, los votos de los miembros de la Junta para eventualmente reconsiderar la aplicación del 1% se mantienen exactamente igual como se presentaron en su momento, y lamentablemente el tema no ha podido ser revertido en Junta en primera instancia, porque conocemos que los votos se mantienen en contra de esa posición y de esa posibilidad. Don Fernando. Entonces, sí. Evidentemente, pues no se llevó ya este tema del 1% a la mesa de diálogo, que era lo que en reiteradas ocasiones había pedido el presidente Luis Guillermo Solís. Don Mario Demandas dice que también por parte de los representantes de gobierno, él no sintió que este tema
fuera avalado y las propuestas que él hacía también fueran pues tomadas más en cuenta por la representación sintió el del apoyo. gobierno, no sintió ese apoyo que era lo que él esperaba, y ahora pues nos hace usted como notar que sí se llevaría la propuesta que haga el sistema o la oficina actuarial de la Caja a la mesa de diálogo cuando ya se toca el bolsillo de los empresarios y también el aporte del gobierno. ¿Tendría que llevarse esto a la mesa de diálogo o sería una decisión nuevamente de junta directiva? ¿Y cuánto tiempo tardaría este estudio que haga el Departamento Actuarial de la Caja? Sí, bueno, nosotros le pusimos, la Junta en pleno le puso un plazo de 3 meses de máximo 3 meses para presentar los posibles impactos. Efectivamente, es una decisión de la Junta también el reconsiderar la aplicación y dónde se debe discutir el 1% que se va a aplicar a los trabajadores. Y en este momento hay que decir que la Junta, los votos de la Junta siguen manteniéndose en contra a dilucidar esa posibilidad. Ahora bien, aquí hay un tema muy importante, la posición, lo que se planteó ayer fue una inclusión a la agenda. Y yo quiero decir aquí y yo he manifestado como nuevo presidente ejecutivo, y los 2 miembros que están ahí no me dejan mentir en ese sentido, cuando miembros de la Junta soliciten expresamente al presidente ejecutivo introducir temas de cualquier naturaleza, con la debida justificación, temas lo suficientemente importantes para ser analizados en la Junta, con la debida antelación y cumpliendo el debido proceso de la reglamentación, que lamentablemente yo quiero decir aquí, y se lo recuerdo a los 2 miembros que están ahí en la mesa, la reglamentación no la inventé yo ni la inventamos ninguno de los miembros, son las reglamentaciones que están aprobadas de cómo debe funcionar la Junta. En el momento en que este presidente ejecutivo recibe una solicitud de inclusión de un tema determinado para ser analizado y discutido en el seno de la Junta Directiva, lo haremos inmediatamente, y así lo he dicho expresamente, ellos son testigos de que así ha sido. Bien, muchísimas gracias a Fernando Llorca, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Le damos la palabra a don Jorge Herrera, quien ha sido pues estudioso de este tema de las pensiones de la Caja, y pues cómo analiza lo que se ha discutido esta mañana, tanto en el tema de el posible aporte de trabajadores y la decisión de mantener ese 1%. Buenos días, don Jorge. Buenos días. Sí, quería aclarar por el tema de la introducción, yo no tengo relación con la Caja. Correcto. Es un asunto personal de darle seguimiento a todo esto en especial, para que la gente tenga criterios para valorar todo lo que se habla sobre este asunto. Primero quería hacer una aclaración, porque he visto que mucha gente se confunde de que el 1% e incluso el 0.66 que se le aumentó al Estado viene del estudio de la Universidad de Costa Rica, y eso no corresponde. Esas medidas se tomaron con criterios técnicos internos de la misma Caja, incluso viene desde el año 2015 en que se empezó a discutir. Y uno de los temas respecto a esos criterios técnicos es la validez, la consistencia que tienen esos criterios técnicos para sostener el 1%. Entonces, por ejemplo, don Jorge, disculpe, tal vez si se puede acercar un poco más el micrófono para que nuestros televidentes y radioescuchas lo puedan escuchar mejor. Okay. Ahí está. Como decía, desde el año 2015 se estaba discutiendo ya el aumento del 1% sin que apareciera ningún criterio externo. Ahora, a mí me preocupa porque el 1% se viene hablando desde el 2015. En el 2016 es que se pide la justificación técnica para el aumento del 1%, y resulta que el criterio técnico que sustenta la aprobación del 1% lo hace la dirección actuarial, fundamentado en que el asalariado
es el que paga menos, incluso respecto a los trabajadores independientes. Entonces se toma como parámetro, para justificarlo, el nivel de cotización de los independientes, pero resulta que ese nivel de cotización de los independientes está cuestionado por la auditoría. ¿Por qué? Porque la auditoría dice que, entre otras cosas, dice, la administración no documentó que se haya solicitado un criterio legal que determine los alcances del artículo 3 de la ley constitutiva respecto a los trabajadores independientes, el cual determine si el sistema de contribución actual de los trabajadores independientes asegurados es razonable y se ajusta al principio de legalidad. Okay, entonces el parámetro para justificar que sea directamente a los trabajadores es el nivel de los trabajadores independientes, que está cuestionado por la misma auditoría. Entonces, ¿qué consistencia puede tener ese criterio para sostener un acuerdo de específicamente a los trabajadores asalariados que carguen con el 1%? Y, por otro lado, ver hacia atrás cuál ha sido el rendimiento de los órganos técnicos, en especial la dirección actuarial, para para que emita criterios fuertes cuando ha fallado notablemente en asuntos, por ejemplo, como el caso de la cesantía. Tal vez yo quisiera... Renato, sí, adelante. Perdóname un momentito, pero hay una cosa Mario incluso, Gómez. Jorge, que es importante. Ese estudio técnico lo que recomendó fue que el 1% se aplicara a partir del 1 de enero del año 2018 y no a partir del 2017. Por eso yo he insistido que esa fue una decisión de carácter estrictamente político. Quiero agregar también lo siguiente: si el presidente de la República había insistido tanto en este tema, la verdad es que yo esperaba que quien presentara la iniciativa para revisar el tema fueran los delegados representantes del Estado. Yo lo hice, reitero, para abrirles a ellos la oportunidad de pasar y presentar sus posiciones, pero insisto, no tuve ese apoyo. En otro aspecto quiero señalar lo siguiente: la energía desplegada por la Junta Directiva para imponer este 1% a los trabajadores no guarda relación con la energía que debería desplegar para resolver problemas fundamentales de la Caja. Por ejemplo, ve usted el Hospital de Punta Arenas. ¿Cuánto hace de ese terremoto en la península de Nicoya? En estos momentos no están los planos hechos, no están los planos del Hospital de Cartago, no están los planos de la torre del Hospital México, no están los planos para la torre del Hospital San Juan de Dios. No se ha desplegado la misma energía para apoyar el fortalecimiento del modelo de atención, ni se ha desplegado la misma energía para lograr la reestructuración gerencial de la Caja, pero sí se desplegó una inmensa energía para imponerle a los trabajadores el 1%. Entonces yo veo que aquí no se guarda relación con las cosas, y por eso es que insisto y le llamo la atención a todos los costarricenses: debemos ponernos alerta, porque mi impresión es que la seguridad social está siendo acosada, está en acecho, y que Costa Rica puede perder uno de los baluartes fundamentales que lo han distinguido en el seno de las naciones. Esto es claro, y los costarricenses lo están sintiendo en las listas de espera, lo están sintiendo en lo que pasa incluso con el mismo régimen de pensiones, lo están sintiendo, y hay una negativa a financiar y a administrar y modernizar, y en eso don Renato y yo hemos coincidido, modernizar los métodos de gestión, de administración en la Caja. Son métodos gerenciales que lo sorprenden a uno cuando se da cuenta de las cosas que pasan en la institución. Entonces yo llamo la atención sobre eso. Esa energía que requerimos para hacer esos cambios que sí van al fondo no se ha desplegado en la Junta Directiva, y la Junta Directiva sigue siendo... A veces yo sí digo que esta es una Junta Directiva que cree que manda y cree que dirige, pero ni manda ni dirige, salvo en temas como estos. Don Renato. Ok, yo voy a tratar de tocar dos temas, porque, vean,
¿Por qué insisto que lo que nosotros debemos revisar es el modelo, verdad? Porque cuando uno ve que en 1947 las cotizaciones están 2.5, 2.5 y 2.5, y por alguna razón que don Mario ha reclamado que qué sería lo que pasó, no, yo no sé qué fue lo que pasó, ni quiero entrar en esa discusión porque no tengo ni idea, pero de repente usted pasa de 2.5 a 4.75 el sector patronal y seguimos con 2.5 el sector laboral y a 0.25 el Estado, ¿verdad? Ya aquí tenemos una distorsión muy grande. ¿Por qué? Porque definitivamente un esquema que empieza tripartito, igualitario en términos de cotizaciones, se distorsiona. Y estamos en la discusión de hoy con los patronos aportando 5.08, digamos, antes del aumento, porque a partir de mañana estaría un punto porcentual más, pero antes era 2.84 los trabajadores y 1.24 el Estado. Esto es insostenible, porque es un tema de plata, ¿verdad? Y la plata tiene que salir de algún lado para pagarle las pensiones a los costarricenses. Lo que estamos haciendo los costarricenses es ahorrando nosotros con nuestro salario y aportando a los trabajadores y los patronos y el Estado para tener nosotros una pensión. Entonces aquí hay una discusión que yo creo que hay que materializarla y hacerla clara. Si no se pagan las cotizaciones, no hay pensión. Punto. O sea, eso es matemática básica. Yo no ahorro, no tengo ahorros y por ende no tengo pensión. Se acabó. La discusión de cuán eficiente ha sido la administración, yo tengo cuestionamientos sobre la administración y creo que hay que resolverlos y que hay que avanzar. Y por ahí algunas personas a las que respeto muchísimo por su bagaje intelectual, dicen se perdieron 1 billón de colones. Vamos a decir, vamos a meter a la cárcel a los responsables de que se haya perdido 1 billón de colones, que todavía nadie lo ha aprobado y hubo un informe de auditoría que dice que no se perdió. Pero está en el Ministerio Público esa pero demanda. toda esa discusión está en el Ministerio Público. Pero yo voy a regalarle a esa discusión de que, bueno, que hay que encerrar a los culpables. Vamos a hacer aparecer el billón de colones perdidos. Digo, los podemos meter a la cárcel si hay responsables y si algo pasó con ese dinero. Pero no va a aparecer. Digo, no, la varita mágica nadie la tiene para decir, bing, ya los metimos a la cárcel y ahora, pum, 1 billón de colones para el régimen. No hay. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos perdiendo hoy, si los pasamos el aumento hasta el año 2018, vamos a perder 100.000 millones de colones para el régimen. Y aquí yo lo he venido diciendo y lo he demostrado en los cuadros que tenemos, es como se viene disminuyendo las reservas que tenemos. Las reservas eran de 3.4 billones de colones, que es lo que nos permite generar recursos para estar pagando las pensiones, ¿verdad? Y cuando la gente dice pagando los aguinaldos, no es para pagarle los aguinaldos a los empleados, es para pagarle los aguinaldos a los que están hoy pensionados. Si usted no tiene recursos, no puede pagarle los aguinaldos, ¿verdad? Entonces, hemos venido perdiendo de 3.4 billones de colones a 2.4 billones de colones. Y la técnica dice que si usted tiene menos de 2.5, entra en riesgo. Entonces, yo estoy de acuerdo con don Mario que dice, bueno, esto pudiéramos haberlo pasado el 2018. Claro, ponemos más en riesgo las reservas. Entonces, lo que queremos es, y por qué, y tal vez para terminar con este otro tema, técnicamente, si es que no es el estudio de la Universidad de Costa Rica lo que dice que hay que aumentar las cotizaciones, la discusión de don Mario es a quién se las aumentamos, eso está bien y eso lo podemos hablar ahora. Pero desde estudios de la OIT en el 2004 y en 2005, estudios de Melinsky, no sé, tenemos 4 o 5 estudios buenos o malos, pero todos coinciden en algo. La plata sale del bolsillo de los costarricenses, llámese Estado, llámese trabajadores o llámese empresarios, porque si usted se lo pasa para el Estado lo pasa por impuestos, que don Mario dice, cuesta un mundo pasarlos, y ahí en la Asamblea Legislativa es un zafarrancho de los diablos y no pasa nada. Se lo pasa a los empresarios, lo van a pasar por costos y termina pagándolo el costarricense. Entonces, mi visión es dónde ponemos ese 1% para dar el espacio a la discusión y hacer la reforma estructural que afecte lo menos posible, ¿verdad? Y creo, de verdad, lo voy a decir así como lo siento, yo entiendo el tema de los ingresos de las personas, pero también el aumento es 2.5, son como 2.500 colones para las personas, ¿verdad? O sea, tener Skype en este país, y voy a decir algo que horrible que no me gusta, pero cuando uno pasa por un montón de hogares, todos tienen Skype y cuesta 12.000, 14.000 colones tenerlo. Mira, y nadie protesta por eso. Eso es una discusión que la podemos llevar hasta el infinito, pero lo que quiero decir es como para hacer la comparación, ¿cuáles son
las prioridades de las familias cuando lo que estamos tratando de hacer es garantizarle una pensión a los costarricenses de una manera prolongada y larga. Y acompañando a Mario con su preocupación de que la seguridad social se pierda, de la única forma de que no se pierda la seguridad social es financiándola. Don y los Renato, costarricenses debemos ser muy serios en eso. una de las principales denuncias que hace el sector sindical es que quienes están dentro de la caja y que se les señala como los responsables de esta desequilibrio financiero del IBM son los que van a seguir administrando hasta que el Ministerio Público no aclare esas investigaciones, si es que van avanzadas, son los quienes van a seguir administrando lo que se vaya a pagar de aquí en adelante con aumento de los empresarios o no, pero van a seguir esas mismas personas ahí. La Junta Directiva puede presionar o puede mover para que, eso se haga y no sé si hay informes de auditoría con respecto a ellos también. Ok, el informe de la auditoría que se vio, ¿verdad? Es un informe que no apunta directamente a la ineficiencia y la incapacidad administrativa, ¿verdad? Yo tengo mis reservas con respecto a algunos procesos Han administrativos pasado que se tienen. 5 gerencias de pensiones en los últimos años. Estamos de acuerdo. Personas que están y pasan y ahí gerentes de pensiones. hay cosas que reformar y hemos hecho dentro de la ruta que se ha definido de la Junta Directiva. Tenemos cosas como fortalecimiento del departamento actuarial, fortalecimiento de los comités. Hoy en día tenemos un nuevo concepto de gobierno corporativo en la administración de los recursos financieros de las instituciones públicas y financieras del país. La caja no está exenta. Hemos venido insistiendo en que hay que tener comités de inversiones con entes externos. Pero Renato, pero es que ahí es donde yo le digo, perdón que interrumpa, hemos venido insistiendo. Sí presentaron una nota, ustedes los tres, pidiendo el 1% y lo aplicaron con una gran energía, pero en los otros temas no. Hemos venido insistiendo. No, Mario, lo que pasa es que ya pero no pasa nada. Pero las reformas ya están planteadas, ya está la modificación del reglamento para que se incorporen personas externas hay otro punto, a ayudar a hacer, por ejemplo, Renato, las inversiones de la caja. Pero, a ver, bueno, Mario, 90% de las inversiones están en bonos del Estado, cuando técnicamente el Estado tiene un déficit que no puede pagarle eso a la caja. Eso es puro papel y no son dineros. Vea qué interesante esto, porque en esta reforma también hay que decir que se tomó un acuerdo ahí en Junta Directiva para presionar para que los fondos de pensiones se inviertan en el exterior, pero no se toma con la misma energía un acuerdo para exigirle al gobierno que titule obra pública y que titule construcción de vivienda popular para que esos fondos de inversiones se aprovechen al país. No, ahora la presión es para que los mandemos para el exterior con una estupidez enorme. ¿Cómo es eso, que use el Mario? término. Sí, que se inviertan los fondos de pensiones en fondos en el exterior. Vea, Costa Rica va a mandar esos fondos al exterior. Ponga mucha suerte, eliminemos el riesgo, que es elevadísimo, y que nos den el 3% por esas inversiones, y después nos las prestan al 6%, porque son los mismos fondos que después nos prestan, ¿verdad? Entonces, esto es un absurdo. Esos fondos, la tercera parte del valor de la producción nueva en un año del país, de lo que se llama el PIB, resulta que no se pueden ya invertir en el país, y ahí sí no se despliega una energía. Es más, el sector empresarial sabe lo que está proponiendo, que los fondos de pensiones se le pasen a un banco, para que el banco sea un banco de segundo piso que llama, que lo maneje, porque el fondo de pensiones... Eso no es lo que estamos proponiendo. Le estamos proponiendo que la porción que está prestando el IBM en vivienda, sí, que lo haga un banco de segundo piso para eliminar costos que tiene el IBM de administrando la cartera de vivienda. Cosa absurda. Porque eso son cosas discutibles. Porque lo otro no es cierto, Mario. Con los fondos de pensiones, perdón un momentito, con los fondos de pensiones, la Caja podría convertirse en el líder de los créditos hipotecarios del país y no en un seguidor como ahora, porque este año 600 operaciones de crédito de vivienda, cuando deberíamos de tener muchas, porque además... Claro, pero eso está abierto, Mario. Yo apoyé, por ejemplo, que se siguiera con el tema de la vivienda, y no somos eficientes porque los bancos son más agresivos, y entonces nosotros tenemos una cartera pequeñitica, pero no es culpa de la Junta Directiva, está abierto el espacio para que se preste en vivienda, y ahí está.
Bueno. ¿Cómo avanzamos con eso? Terminamos con Si no Donato somos para darle el eficientes, pase a don Jorge Herrera, encargado de estudio de pensiones. Don Jorge. Sí, siguiendo con el tema que traía, bueno, toda esta discusión está bien, puede dar, pero la institucionalidad y en un montón de leyes está el régimen de responsabilidades. Entonces, si se llegó a esta situación donde se va a sacrificar a los contribuyentes, que ya con el punto 66 que vamos a cubrir todos, y el 1% que van a cubrir todos los trabajadores, bueno, ¿por qué se llegó a esta situación? Entonces, es un tema que yo creo que tiene que tener claro y que quede bien sentado en la opinión pública para que, es decir, a futuro son las mismas personas las que van a administrar, los criterios técnicos van a seguir siendo los mismos. Entonces, por ejemplo, el punto 66% que estamos pagando, vamos a pagar los contribuyentes, viene de un error que se cometió en el año 2007, cuando reformaron el reglamento y abrieron un portillo para que la gente se pensionara con anticipación. Y así lo dice el estudio actuarial. Recomienda cargarle al Estado ese punto 66 para cubrir las pensiones mínimas. Fue, es decir, un error de la administración, un error técnico. Se abrió el portillo, se metió un montón de gente a pensionarse y no pasa nada, se lo cargamos a los contribuyentes. Por ejemplo, otro caso, entre 2007 y 2009, el aumento en las pensiones por encima de la inflación. Eso fue un gasto enorme. Eso no estaba previsto en las reformas del 2005. Yo eso no lo veo malo porque al final lo que estamos diciendo es que están por encima de la inflación, entonces deberían de haber estado por debajo de la inflación para que no tuvieran capacidad adquisitiva. No sé si está bueno o malo, pero es una valoración que hay que hacer. Lo que se utiliza, el criterio es el aumento en las pensiones que sea proporcional a la inflación o a los aumentos en los salarios. En este caso se aumentó por encima de la inflación. Digámosle a los pensionados que tuvieron ese beneficio que devuelvan el dinero, entonces. Bueno, ¿verdad? Es que, pero, yo estoy de acuerdo perdón, con el Renato, técnico, es que la discusión, ¿verdad? Está bien, hay errores y por eso yo insisto, tenemos que corregirlos y hay que hacer. ¿Cuánta energía pongamos en esto? Bueno, de eso, como diría un político en este país, es discutible. O sea, han puesto poca energía. Yo me he sentado con don Mario, hemos empujado y yo con el estudio que estamos haciendo para la reforma estructural de la caja, le dije a los técnicos que lo están haciendo, eso tiene que quedar listo en este gobierno, tiene que estar listo ya y hay que anclarlo para que la politiquería barata no venga después a votar la reforma. ¿Por qué? Porque la reforma estructural de la institución es indispensable, la reforma estructural de la prestación de los servicios es indispensable, pero aquí tenemos que cada 4 años cambia el gobierno y todo el mundo le patea la bola a lo que se está haciendo. Entonces hay que anclarlo Renata, para que se haga bien. Faltan 8 meses para que termine esta administración. Sí, Mario, pero y ¿cuántas veces nos hemos reunido? Nos hemos reunido muchas, sí, pero no ha avanzado. Miles de veces los miércoles. Ya la propuesta está lista. Sí, pero está ya para ser acometida y empezar a empujarla. Yo estoy de acuerdo con don Mario que en la caja hay feudos y hay resistencias absolutas por el cambio. Entonces, por eso estoy proponiendo que los costarricenses entonces tienen que salir a la calle a decir, necesitamos una reforma estructural y discutamos la reforma estructural de la prestación de los servicios. Las filas no se van a acabar nunca, pero pueden mejorar sustancialmente, ¿verdad? Y lo mismo la administración del IBM. Hay que cambiarla y hay que hacer un esfuerzo. Yo estoy tratando de empujar un monstruo que es la institución más grande de América Latina para que se mueva en un sentido. Y eso es la sensación de incapacidad que tenemos en la Junta Directiva porque es un monstruo. Pero ¿por qué no camina esa reforma estructural? Ahí sí habría apoyo por parte de todos los miembros. Ahí está la reforma, está caminando, está a punto de ser ya tomada la decisión para que avancemos. Todo esto cuesta dinero, hay un tema de $1 millón que está ahí dando vueltas, ¿verdad? Y entonces, claro, cuando usted es responsable en peculio propio de una toma de decisiones de gastarse $1 millón en la institución, vamos a ver, entonces hay que tener claridad cómo lo va a hacer uno, porque tampoco es así pero fácil. Vamos a ver, esto de la reestructuración tiene también como 10 años. Incluso se había aprobado una, se aprobó otra, y no cambia nada. Y yo les puedo decir, no existe, esta es mi impresión, la voluntad política para que en la caja las cosas cambien. No existe, no la hemos logrado acumular y en esta junta directiva no la veo.
y tampoco he visto el empeño del gobierno en sacar adelante. Usted sabe las diferencias que tuve yo con doña Rocío en ese tema, porque no veía yo que avanzáramos al ritmo que debería avanzarse, y no se sigue avanzando. Lo que yo comparo es la energía que sí se puso en el aumento del 1% y la energía que se puso también en impulsar que se invierta en el exterior versus la energía que se está poniendo sobre problemas estructurales fundamentales que incluso tienen que ver con lo que está hablando don Jorge, porque efectivamente el sistema de análisis de riesgos de la caja, el sistema de análisis de inversiones de la caja, es como de hace 50 años, no tiene que ver nada con la realidad actual. Exactamente. A eso es a lo que yo me refiero, y por eso es que me opuse a que el 1% se estableciera de la forma en que se estableció, porque además hay otro elemento muy importante, y hay que tomarlo en cuenta. La junta directiva de la caja y las gerencias siguen siendo verticalistas. En la caja no hay un auténtico trabajo horizontal de incorporar a la gente a que participe. Incluso hay temor de muchos funcionarios de hablar y de decir las cosas, porque funcionarios que han salido a decir cosas como estas han sido sancionados y están siendo perseguidos. Incluso ahora tengo en mis manos denuncias de otros funcionarios porque cuestionan cosas que se hacen internamente y son perseguidos, son sancionados, son excluidos y no pasa nada. Y entonces en la junta directiva usted ve que temas fundamentales no llegan y cuando llegan se posponen o no se resuelven. Esto es a lo que yo me refiero. Por eso es que pienso que el 1% debió enviarse a la mesa de diálogo, someterse a una discusión nacional y llegar a la mesa con el 1%, no importa, sobre los trabajadores o sobre los empleadores, pero con un paquete integral de reformas para entrar al fondo del problema y no cortar el hilo por lo más delgado, porque yo le puedo aceptar a don Renato, sí, para financiar la salud necesitamos dinero. Entonces mañana, digámosle a los costarricenses, vamos a aumentarle un 5% la cotización a los trabajadores, porque es lo más sencillo para financiar el sistema de salud, y no vamos a los problemas estructurales, a los problemas de fondo. Ese es el tema, don Renato. Yo creo que estamos atendiendo el tema de fondo. Y me gusta mucho su última intervención, en el sentido de decirle a la gente, vamos a la calle a luchar por una reforma estructural de la caja para defender a la caja como hay que defenderla. Así es. Don Jorge Herrera quería cerrar la idea. Y sí. tenemos ya comentarios de redes sociales. El tema, sigo insistiendo, de la responsabilidad, del régimen de responsabilidades. Porque si en la reforma de 2005 se hicieron los cambios que estaban funcionando, si la administración seguía por eso, tal vez no estaría en estos problemas. Entonces, lo que se hizo no estaba previsto en la reforma de 2005. Empezaron a tomar decisiones políticas para quedar bien con la gente, aumentarle las pensiones y todo muy bonito. Entonces era comerse, servirse con la cuchara grande en el 2007 para que en el 2016-2017 pagaran los demás. Ahora, ¿qué es lo que viene? La reforma, el tema de la edad, es un precio altísimo que va a haber que pagar. Aparte del 1%, que, bueno, ustedes saben que eso no alcanza para más de 4 o 5 años, entonces va a haber que cotizar más. Entonces, la gente debe tener claro que no se está fortaleciendo el régimen, se va a sostener, porque el régimen puede existir dándole pensiones a todo el mundo de 100.000 colones. Sostenerlo no es nada difícil, y más si se le está cargando al trabajador o al Estado para que pague los costos y mientras tanto nadie responde. Ahora, en el tema de la edad, también tiene que quedar claro de que no es un asunto de la Universidad de Costa Rica. Eso se viene discutiendo por lo menos desde el 2015. El tema de la edad. Incluso el sector patronal en octubre de 2015 propuso, hay una carta que entregaron, está en actas, donde proponen que se inicien los estudios para analizar la posibilidad de trepar las edades.
y incluso la misma presidenta ejecutiva Bien. en ese mismo momento propone el tema de las edades. Entonces, todo eso yo creo que tiene que quedarle claro a la gente, y más en estos momentos en que los contribuyentes y los trabajadores van a pagar el costo de errores que se cometieron internamente y que es decir, están impunes. Ni en la vía judicial ni en la vía administrativa se ha sentado una sola responsabilidad. Así es. Vamos a darle pase a nuestra compañera, la periodista Melissa Valerio, que nos tiene ya los comentarios que han estado generando las personas, seguidores en redes sociales. Adelante, Melissa. Muy buenos días, César, y muy buenos días, Helen. Algunos comentarios se han generado en redes sociales con respecto a este tema de discusión. La gente está un poco preocupada por este 1% y cómo se va a estar aplicando a los salarios de cada uno de ellos. Vamos a leer esos comentarios que, como les mencionaba, se han generado. Por ejemplo, Lorena Salgado Sánchez nos dice, ¿por qué no la jubilación anticipada por deterioro precoz de la fuerza laboral? Consulta. Después, Juan Bautista Espinosa Villalobos menciona, muy asertivo de Bandas, la seguridad social está en riesgo. Esto se remonta desde el bipartidismo PUS y PLN. Por consiguiente, ahora al pueblo, pato de la fiesta, es consensuar, flexibilizar, si no esto es un cataclismo social. Por su parte, Héctor Rodríguez comenta en nuestro Twitter, acechada desde adentro. Eso ha sido por años. De acuerdo a la historia, la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido violada desde los más altos jerarcas hacia abajo. Por otro lado, Alonso Or nos menciona, no podemos permitir que la Caja Costarricense del Seguro Social siga siendo manejada por médicos. Necesitamos los mejores profesores en gerencia, zapatero a su zapato. Por otro lado, Hernán Araya menciona, aquí siempre queremos hacer chocolate sin cacao. Los sindicalistas y muchos otros actores políticos esconden la verdad, todo con el fin de llevar agua a sus molinos. Carmen Robles Céspedes pregunta, ¿qué sucederá con los pensionados? ¿Se aumentarán o se disminuirán sus pensiones? Tiene la consulta. Rolando Morales indica, don Mario de Bandas ha dado una proclama, quieren destruir el régimen social del país, a defenderla trabajadores. Por último, Olman Hernández Vargas nos menciona en nuestro Facebook, ¿por qué al magisterio nos aumentaron en 1995 la cotización entre un 10 y un 16% a los trabajadores? Cotizamos activos y pensionados por igual. Estos son algunos de los comentarios que se han generado esta mañana en redes sociales. Recordarles que ustedes pueden seguir opinando y también que nuestros videos están, de esta entrevista, están en nuestros diferentes medios, Facebook, Twitter y YouTube. Esto sería por el momento, César y Helen. Muchísimas gracias a nuestra compañera Melissa Valerio por esta información. Vamos con un cierre muy breve, conclusiones de lo que se ha hablado este día en la mesa. 30 segundos. Yo insistiré que desde mi perspectiva, desde mi análisis de haber visto durante mucho tiempo la infinidad de estudios que se tienen, este 1%, a mi criterio, es el que viene a lesionar menormente las finanzas de los costarricenses. Creo que es necesario, creo que no es suficiente. Entiendo que hay que hacer reformas sustantivas mucho más profundas, que hay que discutirlas. No se trata de seguir lesionando a los costarricenses, pero si queremos pensiones hay que hacer un esfuerzo. Yo llamo a los costarricenses a que estudiemos sobre esto, analicemos sus pensiones, analicen sus ahorros, vean qué pasa con sus operadoras de pensiones. Interésense por este tema, porque este tema es un tema fundamental y es un tema estructural, eso es de fondo de los costarricenses. Entonces, tenemos que avanzar sobre eso. Y dicen que cuando uno tiene conocimiento e información, entonces pierde el miedo porque puede entender y puede dar opiniones informadas de manera que podamos avanzar sobre este tema. Muy bien. Mario de Bandas. Bien, en Costa Rica se ha acumulado la riqueza en muy pocas manos. Hay estudios que demuestran que la desigualdad está creciendo y esta acumulación de la riqueza también ha acumulado el poder en pocas manos. La democracia está en peligro. Esta es una lucha porque tenemos que los costarricenses activarnos, alertarnos, participar
organizarnos, porque no es solo las garantías sociales o la seguridad social, es la democracia en general lo que hay que robustecer, fortalecer, exigir que haya un cambio en la correlación de fuerzas políticas que son las que controlan el poder legislativo, el poder ejecutivo y las instituciones autónomas. Esto tiene que cambiar. La voz de los ciudadanos, la voz de los costarricenses, la voz de la mayoría tiene que hacerse sentir para cambiar no solo la caja, sino una gran cantidad de otros temas que están pendientes en nuestro país. Y ese es el llamado que yo le hago a los costarricenses. Yo soy un director que lo que he tratado de hacer es hablar e informar a la gente, y creo que ese propósito lo he logrado porque las juntas directivas anteriores eran como muy en secreta las cosas. Ahora yo me he propuesto hablar y que la gente sepa qué es lo que está pasando. Pero una golondrina no hace el verano, es decir, esto es una palabra que tienen que tomar todos los costarricenses y actuar decididamente si queremos seguir construyendo un país donde valga la pena vivir como hasta ahora lo hemos tenido. Don Jorge Herrera. Sí, bueno, insistir en el tema de la responsabilidad, sea un 1% y lo pague quien lo pague, o 5 céntimos, el tema es la legitimidad de las decisiones que se toman fundamentadas en criterios que técnicamente no se sostienen. Y yo creo que la gente tiene que entender, y los asegurados y los cotizantes merecen respeto, de que se les informe y se les explique abiertamente qué es lo que van a pagar, el sacrificio por la edad, el sacrificio de pagar más, de tener pensiones de un porcentaje menor, cada vez menor del promedio salarial. Y quería hacer un tema aquí. Muy breve, Rápidamente, don Jorge, porque nos va el tiempo. Sí, dice un director, dice que la comunicación es muy importante, definir cómo se le informa a las personas, porque se le tendría que ir mercadeando la idea de las pensiones por cuenta individual. Aquí entramos un elemento más que ya se está tocando a nivel de la administración y no sabemos qué es ni cómo lo van a introducir. Muchísimas gracias, don Jorge Herrera, también a Renato Alvarado y a Mario de Bandas, directivos de la Caja, y también a Fernando Llorca, presidente de la Caja. Así es, vamos a hacer una pausa, ya venimos con más. Muchas gracias. El desempleo ha alcanzado un punto crítico en el país. La brecha social